Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México. Dicen que Noboa se va en abril, pero ¿por qué en abril se va a ir? Porque ese día vuelve la segunda vuelta en las elecciones, donde muchos dicen que Daniel Noboa, para poder ganar, tendrá que robarse las elecciones. Luego del quiebre financiero del país, los ecuatorianos piden la renuncia inmediata al presidente Daniel Noboa, quien quiere venir a México en busca de un nuevo préstamo. México le ha comprado la economía, pero ¿están los mexicanos de acuerdo en seguir prestándole dinero al gobierno de Daniel Noboa para financiar su campaña política y que deje el pueblo a oscura? Y además, ¿cómo le va a pagar ese dinero a México si la nación no tiene ningún tipo de recurso para poder devolverle las deudas? Veamos cuáles son los motivos por el que el Ecuador busca un nuevo préstamo en México. México siempre estuvo prestándole dinero, pero su gobierno nos agrede y se niega a pagarnos. El presidente Daniel Noboa Singh informó que se aplicará un arancel del 27% a los productos importados de Ecuador a México. México, quien siempre le dio la mano a los gobiernos de Argentina y de Ecuador, hemos visto como Javier Milei en Argentina nos insulta para negarse a pagar las deudas, y ahora el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, invade una embajada mexicana, envía el ejército y luego nos demanda. Dice que México es el culpable de estas agresiones. Por ese motivo, razón y circunstancia, Noboa entabla nueva demanda en contra de México y la Corte Internacional de Justicia dice que México debería pagarle $200 millones. ¿A quién le va a afectar más ese 25%? ¿Quién compra esos productos? Pues todos los productos de allá van a subir 25%. Para que México pueda librarse del pago de los $200 millones que le han exigido al gobierno ecuatoriano, debe abrirle las puertas al comercio y volver a venderle petróleo. Pero, ¿por qué razón México tiene que venderle su propio petróleo a los ecuatorianos si su gobierno no se quiere disculpar? Ahora bien, si Daniel Noboa hace pública una disculpa con todos los mexicanos y que sea sincera y además le paga el dinero que ya se debe, es muy probable que México lo perdone y vuelva a venderle el petróleo, pero de lo contrario, se van a quedar sin hidrocarburos, gasolina y diésel. Ya México encontró nuevos compradores de los combustibles y Ecuador sigue a oscura por culpa de su presidente. Le pregunto, ¿quién es el verdadero culpable de este conflicto? ¿México por haberle dado asilo político al expresidente o Daniel Noboa por haber enviado los militares a un territorio nacional que le pertenece a México? Las embajadas no le pertenecen al país donde se encuentran, sino al país que tiene sus diplomáticos allí dentro. Por eso el gobierno de México rompió todas las relaciones diplomáticas y económicas con la nación. El Ecuador pide la renuncia de Daniel Noboa. Muchos dicen que si no se va, lo van a sacar a la fuerza. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Exigimos. En las elecciones pasadas, el presidente Noboa fue uno de los más votados, pero hace apenas unos días los ecuatorianos fueron a las urnas y votaron a favor de Luisa González, la cual se va a convertir en la nueva presidenta de los ecuatorianos. Daniel Noboa perdió la confianza de los inversionistas, los cuales apostaron a él, pero también de la gente más pobre que siembra las tierras, y ahora la familia Noboa se le está quedando con todo lo que tenían. Primero, lo obligaron a perder sus cosechas cuando México dejó de comprarle el cacao, los camarones y los plátanos, y ahora, como ellos son los dueños del dinero que prestaban los bancos, la familia Noboa se está quedando con todas las tierras de los ecuatorianos y de los campesinos. Noboa busca un nuevo acuerdo petrolero con México. Exigen que Pemex le vuelva a vender petróleo. A cambio de ese acuerdo petrolero, su gobierno dice que le van a levantar los aranceles del 25% que Daniel Noboa le impuso a las exportaciones mexicanas. Que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Esto parece un chiste. El presidente Daniel Noboa se cree más poderoso que los Estados Unidos y China, queriendo imponerle aranceles a una de las naciones más ricas y poderosas como México,
quien tiene un Producto Interno Bruto que supera por más de 20 veces al del Ecuador, lo que quiere decir que los mexicanos son aproximadamente entre unas 12 y 15 veces más ricos que los ecuatorianos. Pero ¿creen ustedes que México va a caer en la manipulación del presidente Daniel Noboa? ¿Será que este se está viendo estriangulado, asfixiado económicamente, quiere conseguir el petróleo para levantar el sistema energético, pero no tiene un suplidor que pueda complacer la demanda energética del país? Además, los ecuatorianos dicen que Noboa se va en abril, pero ¿por qué en abril se va a ir del Ecuador su presidente estrella? Porque ese día vuelve la segunda vuelta en las elecciones, donde muchos dicen que Daniel Noboa, para poder ganar, tendrá que robarse las elecciones. Bueno, con el Me Toca estamos ahora iniciando un plan muy ambicioso porque tenemos que generar empleo en el Ecuador. Tuvimos un año de corrección, que fue el año 2024, en el cual tuvimos que apretarnos el cinturón un poco y ordenar todo el desmadre que nos habían dejado. Y ahora lo importante es generar empleo, dar seguridad y generar empleo. Daniel Noboa salió a defenderse primero diciendo que hubieron varias irregularidades y que incluso México podría haber estado detrás inyectándole dinero a su candidata contraria. Pero ¿creen ustedes que es que el pueblo se hartó de Noboa? Si los ecuatorianos que nos ven quieren sumarse en los comentarios, díganme, ¿quieren ustedes que Daniel Noboa siga gobernando la nación, que su familia se quede con las tierras de los campesinos trabajadores, o quieren la liberación, que caiga la dictadura, porque Noboa se ha convertido en uno de los peores dictadores de la historia ecuatoriana? Ahora vamos a hacer un pequeño resumen del por qué Ecuador se encuentra sumido en una de las pobrezas más críticas de su historia. ¿Por qué no hay producto y la gasolina se sigue encareciendo? Ecuador busca un nuevo préstamo en México. México podría solucionar el problema económico en Ecuador, pero ya se le ha comprado la economía. Si México le sigue prestando, podría perder este dinero porque su gobierno no tiene cómo devolverle a México todo lo prestado, ni siquiera los intereses. Entonces, ¿es una buena o mala idea que México le siga haciendo préstamo al gobierno de Noboa, que al final ni siquiera llegan a las manos de los pobres, sino que se lo quedan los ricos, su propia familia, mientras los campesinos siguen perdiendo sus cosechas y sus tierras? Noboa entabla una demanda en contra de México y dice que tendríamos que pagarle $200 millones por daños y perjuicios que le ha causado a las exportaciones del cacao y los bananos. Pero ¿por qué razón Noboa no se disculpa? ¿Por qué sigue buscando pleito, entablando demanda, poniendo aranceles? Si tomando un micrófono, los medios de comunicación pueden divulgar la información, donde Noboa se disculpe con el pueblo mexicano y así salgan del embrollo económico en el que los ha metido. El Ecuador pide la renuncia de Daniel Noboa. Hay militares que dicen que han sido embaucados. Hay una manipulación en el país terrible, y si no se liberan de Daniel Noboa ahora, en el futuro va a ser mucho peor, porque este podría convertirse en uno de los peores dictadores de la historia y de la región del sur de América, como quiere hacer Milei en Argentina. Noboa busca un nuevo acuerdo petrolero con México. Escuchen bien esto. Noboa piensa que México le va a abrir las puertas al petróleo, recibiendo el petróleo ecuatoriano en las petroleras paraestatal de Pemex, para que nuestra refinería lo conviertan en combustible y se lo devuelvan. A cambio, México va a quedar exonerado del 25% de los aranceles que le impuso Noboa a las exportaciones del gas de México. Pero ya México no le estaba enviando gas, lo que quiere decir que esta es una manipulación que no tendrá fruto, sino que México le va a mantener el grifo cerrado y no le va a vender petróleo. ¿Cuántos de ustedes prefieren que México venda su petróleo en otro lado y no al Ecuador, mientras Noboa no sea removido del gobierno por haber agredido a los mexicanos? Ahora, si Ecuador saca a Daniel Noboa, ¿están ustedes de acuerdo en que sí se le vuelva a vender petróleo, gasolina y diésel? Te voy a leer en los comentarios. Un dato sumamente importante. Los ecuatorianos dicen que en abril Daniel Noboa se va, renuncia o lo sacan. Nunca habíamos visto a los ecuatorianos tan eufóricos votando en las urnas para sacar al presidente de su país. Noboa era muy popular, pero perdió esa popularidad
cuando agredió la Embajada Nacional Mexicana. Por esa razón, si ustedes consideran que esta información les es de altísimo valor y los ecuatorianos están dispuestos a disculparse con los mexicanos, lo voy a leer a todos en los comentarios. No se olviden compensarnos con un like, suscribirse al canal y compartirlo con amigos familiares en sus redes sociales para que el mundo se entera lo que va a vivir Ecuador en los próximos días, y en abril posiblemente se vaya Daniel Noboa. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito.